Muy buenas tardes para todos, mi nombre es Daniel Guerrero de la Facultad de Ingeniería de Sistemas y el día de hoy voy a presentar el artículo sobre la génesis de la Constitución Política de 1991, analizando su relación con el concepto de mito político y el concepto histórico en el que surgió. Pues básicamente el objetivo es comprender cómo este proceso constitucional se convirtió en un símbolo tan importante pues, para la democracia colombiana. La primera pregunta es ¿cuál es el objetivo del artículo? El objetivo principal de este artículo es analizar cómo se originó la Constitución de 1991 y con este proceso pues puede entenderse desde la perspectiva del mito político. El autor busca mostrar que este acontecimiento no solo fue un cambio jurídico, sino que también fue un evento simbólico que representó la esperanza de la transformación democrática de Colombia. La pregunta número 2 es, ¿qué es un mito político? El mito político es una narración simbólica que ayuda a las sociedades a interpretar su historia y su identidad política. No significa algo falso, sino una historia con gran poder simbólico que influye en la forma en la que las personas entienden la política y se movilizan colectivamente. La pregunta número 3 es ¿por qué el estudio del mito político es tan importante para comprender la política moderna? El estudio del mito político es importante porque pues permite comprender cómo las ideas, los símbolos y las narrativas influyen en la política moderna. Estos mitos nos ayudan a legitimizar instituciones, movilizar ciudadanos, construir identidades colectivas dentro de una misma sociedad. Pregunta número 4. ¿Cómo ha cambiado el significado de la palabra mito a lo largo de la historia? Pues a lo largo de la historia la palabra mito ha cambiado de significado, es obvio. Antes se asociaba con relatos sagrados o tradicionales, pero en la actualidad también se utiliza para referirse a narrativas simbólicas que explican fenómenos políticos o sociales. Pregunta número 5. ¿Qué diferencia existe entre el mito político e ideología según Chiara Bonici? Según Chiara Bonici, el mito político es una narrativa simbólica que inspira y moviliza a la sociedad. En cambio, la ideología es un conjunto más bien estructurado de ideas o doctrinas que buscan explicar y organizar la vida política. Pregunta número 6. ¿Qué acontecimientos históricos contribuyeron al ambiente de la crisis en Colombia durante los años 80? Durante los años 80 Colombia pues vivió una fuerte crisis política y social que estuvo marcada tristemente por el narcotráfico, la violencia, los grupos armados, el debilitamiento del Estado y el aumento de los asesinos políticos. Como podemos recordar el caso de 1982, el magnicidio de Luis Carlos Galán, que era uno de los políticos que se iba a ser presidente de la República, pero pues tristemente por el narcotráfico, por los carteles que se vivió en los 80, este candidato fue asesinado. Pregunta número 7. ¿Qué papel tuvo el asesinato de Luis Carlos Galán en el proceso que llevó a la Asamblea Constituyente? Pues como anteriormente lo dije, el asesinato de Luis Carlos Galán en el 89, fue un hecho que impactó profundamente al país. Este evento generó indignación nacional y fortaleció el deseo de transformar el sistema político, lo que impulsó el proceso hacia una nueva constitución. Pregunta número 8. ¿Cuál fue el objetivo del movimiento estudiantil conocido como la Séptima Papeleta? La Séptima Papeleta fue un movimiento que surgió en 1990, donde su objetivo era promover una votación adicional para convocar una asamblea constituyente que permitiera redactar una nueva constitución pues, para Colombia. Pregunta número 9. ¿Qué papel desempeñaron los estudiantes en la promoción de la reforma constitucional? Los estudiantes tuvieron un papel fundamental en este proceso. Ellos impulsaron campañas, movilizaciones y debates que lograron generar presión social para que el gobierno aceptara la convocatoria a una constituyente. Pregunta número 10.
Porque la Constitución de 1991 fue considerada una respuesta a la crisis política y social del país. Porque su objetivo era fortalecer la democracia, ampliar los derechos ciudadanos y modernizar las instituciones del Estado. Por eso fue tan importante. Pregunta número 11. ¿Cómo se relaciona la memoria colectiva con la construcción del mito político? La memoria colectiva permite que ciertos acontecimientos históricos se conviertan en símbolos compartidos por una sociedad, como antes lo mencionamos, el magnicidio de Luis Carlos Galán. Cuando un evento se recuerda con un momento de transformación, puede convertirse en un mito político. Pregunta número 13. ¿Qué papel cumplen la tradición y la conmemoración en la Constitución en la construcción de narrativas políticas? Las tradiciones y conmemoraciones ayudan a mantener vivas estas narrativas políticas a través de la memoria histórica. Estos eventos refuerzan el significado simbólico de ciertos momentos importantes para la nación. Pregunta número 14. ¿Qué diferencia existe entre el mito político y una utopía política? El mito político se basa en hechos históricos reinterpretados simbólicamente. En cambio, la utopía política describe una sociedad ideal que aún no existe, pero sirve como modelo o aspiración. Pregunta número 15. ¿Qué riesgos puede tener el uso del mito en la política según algunos teóricos? Algunos teóricos señalan que los mitos políticos pueden ser peligrosos si se utilizan para manipular a la sociedad o justificar decisiones sin análisis crítico. Por eso es tan importante analizarlos con una visión reflexiva. Pregunta número 16. ¿Por qué la legitimidad de una constitución no depende únicamente de las normas jurídicas? También depende del respaldo social, de la participación ciudadana y de la confianza de la población de las instituciones. Pregunta número 17. ¿Qué factores políticos y sociales influyeron en el éxito del movimiento del impulso de la constituyente? El éxito del movimiento de la constituyente se debió a varios factores. Primero fue la crisis política por la que pasaba el país, la movilización estudiantil, como anteriormente lo mencionamos, el apoyo de diferentes sectores sociales y la necesidad de reformas democráticas. Pregunta número 18. ¿Por qué algunos grupos insurgentes no participaron en el proceso constituyente? No participaron porque desconfiaban del sistema político o tenían intereses diferentes. Pregunta número 19. ¿Cómo influyen las narrativas simbólicas en la movilización social y política? Las narrativas simbólicas influyen en la movilización social porque generan una identidad colectiva y esto motiva a que las personas a participar en un proceso político, que ya sería la democracia. Pregunta número 20. ¿De qué manera el caso colombiano Pregunta número 20. ¿De qué manera el caso colombiano muestra que los mitos políticos pueden contribuir a los procesos democráticos? En este caso, la idea de una nueva constitución se convirtió en un símbolo de cambio que movilizó a la sociedad y permitió avanzar hacia una reforma institucional importante. Muchas gracias por ver, espero tengan un buen día.